Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre psicología clínica, terapias de tercera generación, en donde seguimos hablando de las terapias de aceptación y compromiso, de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? Entonces, recordemos que en el video pasado, pues estábamos hablando de generalidades con respecto a esta terapia, ¿vale? El día de hoy nos vamos a centrar en los componentes, o más bien en las generalidades sobre los componentes de la terapia de tercera generación. Vamos a centrarnos en tanto los componentes como en los conceptos que pues necesitamos aprender y comprender para entender luego los componentes de la aceptación y compromiso. Entonces, si nos dirigimos a las diapositivas del profesor Marshall que tenemos justo aquí, vamos a partir de esta pregunta para pues recordar lo que nosotros vimos anteriormente. Partiendo de las cosas con las que estás luchando y tratando de cambiar, ¿estás dispuesto a experimentar esas cosas totalmente y sin defensa? Recordemos que esta es una pregunta que pues muy probablemente resume todo lo que hemos visto anteriormente sobre aceptación y compromiso, en el sentido de que resume el hecho de que la evitación experiencial va a ser nuestro blanco, como también el hecho de la flexibilidad psicológica, de la aceptación y todo en torno a los marcos relacionales, al lenguaje como nuestra, entre comillas, arma principal para usar, y de esta forma pues generar aprendizaje a partir de las metáforas, en el sentido de que el paciente es el que debe derivar las metáforas, los dibujos, los videojuegos, cantidad de cosas que usted puede realizar para pues generar un aprendizaje, para generar un cambio en el pensamiento, en las creencias y por ende a largo plazo en la conducta de el paciente. Entonces, vamos a arrancar a partir de esta pregunta, no solamente para mencionar todas las generalidades que he dicho, sino para continuar con lo que finalmente quiero en esta presentación del profesor Marshall. Vamos a tener en cuenta en la terapia de aceptación y compromiso estos conceptos que vemos aquí. ¿Ok? La aceptación, bueno, el primero que todo, perdón, el primero de todos es el simple hecho de asumir que cada proceso es aquí y ahora. Es decir, que la terapia de aceptación y compromiso pues no trabaja los eventos pasados, tampoco trabaja los eventos ansiógenos futuros, sino que se centra a trabajar en el aquí y en el ahora, en el momento presente, con respecto a las condiciones en las que está el paciente, con respecto a cantidad de cosas que se encuentren aquí y ahora, ¿ok? Si hacemos un análisis diacrónico y sincrónico, siempre nos vamos a quedar en terapias de aceptación y compromiso en el aquí y en el ahora para pues verificar qué variables ambientales están afectando la conducta, qué variables ambientales están afectando pensamientos, creencias o las están alimentando, y de esta manera pues identificar en el momento presente qué es lo que pasa a partir de qué, a partir de una muy buena evaluación con respecto a un muy buen análisis funcional. En este orden de ideas, pues entonces este primer elemento del momento presente va a ser fundamental e importantísimo y vital en el proceso de la aceptación y compromiso. Luego, el profesor Marshall nos explicó que la aceptación iba a ser uno de los recursos fundamentales para trabajar esta terapia. Si no trabajamos mediante la aceptación, pues va a ser bastante complicado y va a ser bastante difícil que el paciente progrese, porque si no acepta que tiene X enfermedad, no puede progresar. Si no acepta que tiene X condición, no va a progresar. Si no acepta haber perdido en una competencia, no va a poder progresar. El paciente tiene que aceptar, a pesar de que le duela, tiene que aceptar y luego continuar con la terapia, siendo la aceptación muy probablemente la puerta de entrada a las terapias de aceptación y compromiso. Entonces, la aceptación es un ejercicio tremendamente difícil, tremendamente complejo, pero necesario a la hora de actuar con terapias de tercera generación. Luego tenemos la difusión. La difusión nos va a ayudar, o va a ser un componente de aceptación y compromiso que nos va a ayudar, que nos va a colaborar en el cambio de significado de
muchas cosas, ¿vale? Si en el discurso detectamos reglas verbales, pensamientos que muy probablemente son completamente opuestos no sé, digamos, a un pensamiento que puede ser usual, ¿vale? Por ejemplo, es que yo pienso que los perros vuelan, pues eso es incoherente, ¿cierto? Y no es usual escuchar eso. Entonces, muy probablemente cambiemos ese significado de ese pensamiento, pues aterrizando un poco el paciente, ¿cierto? Un ejemplo más cercano a aceptación y compromiso es cuando las personas llegan a consultar a las chicas, por ejemplo, y dicen, es que todos los hombres son perros. Ahí le está dando un significado a hombre asociándolo con el término perro, pues que en Colombia en este caso significa que es una persona infiel, ¿vale? Entonces a partir de la difusión nosotros modificamos ese pensamiento y también pensamientos como soy un inútil, soy un bueno para nada, soy un idiota, soy un fracaso. Esos pensamientos son muy probablemente los que más se trabajan en difusión en el sentido de cambiar y modificar su significado a partir del lenguaje y de esta manera pues generar mayor estabilidad emocional y mayor probabilidad de condiciones de vida pues aceptables en términos mentales para el paciente que verbaliza que es un idiota y que es un bueno para nada, pero eso ya lo vamos a ver con el paso del tiempo. El yo como contexto es pues asumir el simple hecho de que el paciente está aquí y ahora y sin importar que lo juzguen, sin importar que lo critiquen o que digan X o Y cosas de él, pues la idea es que continúe a pesar de sus críticas porque muy probablemente va a ser mucho más alto, mucho más grande que esas críticas destructivas que tiene, de tal forma que en una valoración de él mismo, pues se dé cuenta que esas etiquetas que le han colocado muy probablemente sean falsas y no tiene por qué dejarse afectar demasiado por esto, dado que lo que él vive significa mucho más que lo que dicen sobre el paciente, ¿ok? Pero pues ya les he dicho que vamos a hablar de esto más adelante. Compromiso con acciones que sin lugar a dudas es comprometer al paciente con el ejercicio, con las actividades, con cantidad de cosas, cantidad de elementos que pues tienen las terapias de aceptación y compromiso. Juan, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles elementos? ¿Cuáles actividades? Ya lo hemos dicho. Metáforas, confrontación, aceptación, que son cosas completamente complejas y completamente difíciles en el paciente y que pues a decir verdad muchos pacientes empiezan a desertar por esto. Entonces tiene que haber un compromiso formal, entre ellos pues está el contrato conductual en caso tal de una activación conductual basada en terapias de tercera generación, tiene que haber un compromiso formal entre el terapeuta y el paciente para que acceda a esta terapia que si bien no es fácil, si la acepta, la lleva a cabo y con el paso del tiempo dura con la misma, pues va a tener resultados bastante buenos, ¿ok? Una vez que esté comprometido con las acciones, también deberá estar comprometido a identificar los valores que él tiene, ¿vale? A no cegarse ante estos valores, a no cegarse ante los objetivos, las metas, a no cegarse ante las posibilidades que él tiene. Muy probablemente esto suceda después de que el paciente acepte sus dificultades, como también acepte redes de apoyo que muy probablemente lo pueden ayudar y sin lugar a dudas lo pueden acercar a sus metas, a sus proyectos, a sus sueños y obviamente acercar más a sus valores, a sus seres queridos, a todas las cosas bonitas, chéveres, lindas, geniales que pueda tener, ¿ok? ¿Para qué? Para vivir los momentos en función al reforzamiento positivo y darse cuenta que efectivamente se está acercando a los valores, como también a aceptar eventos completamente desagradables que de aceptarlos y trabajar en los mismos, pues estaría aproximando a los valores que hay detrás o que están siendo inhibidos por ese problema o esa dificultad. Entonces debe haber un compromiso con acciones completamente serio y formal dentro de este proceso. Luego la dirección valiosa, direcciones valiosas, que pues es lo que yo les he dicho, tendremos que trabajar la dirección valiosa en el sentido de aumentar
conductas que lleven al paciente a interactuar con sus valores y a que sepa comprender y darle un significado diferente a la situación que muy probablemente está pasando. Si está completamente adolorido en su corazón, la idea es que el paciente realice cosas, continúe con su vida hasta que el dolor pase, porque como todo el mundo lo sabe, las emociones son emociones que pasan, la felicidad pasa, la tristeza pasa, la ira pasa, y la idea es que trabajemos ese concepto a partir de pues la dirección, ¿sí? A la cual pues nosotros pretendemos llegar con el paciente, ¿cierto? Que en este caso es el contacto con los valores, el contacto con sus más grandes sueños, con sus más grandes anhelos, a pesar de que se sienta triste, a pesar de que se sienta iracundo, a pesar de que se sienta pues feliz. No solamente hablamos de sueños y metas, también de tareas que el paciente debe hacer, que muy probablemente sean de su disgusto, pero que las tiene que hacer, porque si las hace, muy probablemente estará cerca, cada vez más cerca a un valor y a una meta. Por ejemplo, al chico que no le gusta estudiar matemáticas. Normalmente un chico que no le gusta estudiar matemáticas deja la álgebra por ahí tirada, no anota los ejercicios, no para atención en clase, y la idea es enseñarle que si sigue haciendo esto, pues muy probablemente se va a alejar de lo que él quiere. ¿Y qué es lo que quiere el chico? Pues pasar la materia o graduarse, en caso tal de que sea un chico que esté en 11. Entonces la idea es direccionarlo cada vez más a los valores a partir de, en este caso, una activación conductual que le permita resolver el problema de matemáticas. Así odie las matemáticas, así disguste de las matemáticas y así esté cansado de las matemáticas, tiene que hacer los ejercicios, tiene que asistir a clase, tiene que parar bolas, tiene que, si puede, contratar profesor particular o estudiar con el amigo en la casa para que pueda superar ese obstáculo a pesar de que no le guste, ¿vale? Estamos direccionando al paciente a un probable reforzamiento positivo que se dé en el futuro, si y solo si hace continuidad a ese valor, en el sentido de comportarse a o darle continuidad a para acercarse al valor. ¿Me hago entender? Cuando yo digo darle continuidad, significa que debe continuar a pesar de, ¿vale? Debe continuar a pesar de que se sienta, en este caso, iracundo, triste, fastidiado. Y como se pueden dar cuenta, el profesor Marshall pues diseñó este recuadro, ¿vale? Basado en Hayes, ¿listo? Recordemos que Hayes es uno de los más grandes representantes, Stephen Hayes es uno de los más grandes representantes de las terapias de tercera generación, uno que se parece a, bueno, que es como calvito, que se parece a un actor de mi país, a Jorge Cao. Entonces, entonces, pues obviamente él pues tiene esta idea sobre o esta visión sobre esta terapia y fíjense que nos enseñan en cada uno de estos aspectos pues que la evitación no tiene ningún sentido, ¿ok? Que la evitación no tiene ningún sentido ni ningún lugar más que el simple hecho de inhibirnos y de evitar, como su nombre lo indica, experiencia de vida. Y la idea es que el paciente no evite y no se tranque ahí, sino que experimente y continúe su vida a pesar de que esté feliz, a pesar de que esté triste, a pesar de que tenga plata, a pesar de que no tenga plata, a pesar de que lo hayan dejado, a pesar de que siga casado y feliz comiendo perdices, como sea, pero debe darle una continuidad, ¿vale? Siempre una continuidad a su vida y eso muy probablemente es un legado tremendamente poderoso para nosotros por parte de Stephen Hayes y todas aquellas personas que estudian todo esto de las terapias de tercera generación. Todo esto gira en torno a la flexibilidad psicológica, como se puede dar cuenta aquí. Todo esto va a girar en torno a la flexibilidad psicológica porque lo que buscamos en tercera generación es la flexibilidad psicológica. El objetivo madre, el objetivo fundamental, el objetivo más grande, el objetivo prioritario en cada paso, en cada componente de la aceptación y compromiso, así como en toda terapia de tercera generación, es la flexibilidad psicológica, de tal forma que el paciente no me evite experiencialmente, sino confronte y en cada confrontación, pues que sea mucho más flexible y no sea tan rígido como llegó al principio. Rígido en el sentido de pues que el paciente piensa completamente extremo, completamente rígida una situación y la idea es que sea flexible frente a esa situación. En ese orden de ideas,
pues Hayes dice que es importante la flexibilidad psicológica para recobrar un estado mental mucho más llevadero, para que la vida tenga finalmente un sentido y no más que un sentido obedeciendo a lo rígido. Ya tenemos suficiente con el mundo y su condición como para que nos pongamos en esa misma actitud rígida, en esa misma actitud hasta yo pensaría que intransigente en algunas ocasiones, cuando podemos ser más flexibles y en ese sentido más humanos. ¿Ok? Este es otro recuadro que el profesor Marshall diseñó con respecto a la flexibilidad psicológica. Debemos estar presente en el aquí y ahora, debemos estar abierto para aceptar, debemos hacer lo que nos importa en el sentido de acercarnos a los valores, de acercarnos a nuestras metas, casi en el sentido de una conveniencia, siempre velando por nuestro bien, por nuestras cosas, por nuestros sueños. Y pues obviamente aquí entra la aceptación, los valores, el yo como contexto, el aquí y el ahora o el momento presente y el compromiso de estas pues acciones con respecto a la terapia, ¿ok? Es una terapia que va a estar siempre girando en torno a la flexibilidad psicológica. Ya sabemos que flexibilidad psicológica significa una persona que se lleva un poco más tranquila las cosas, que pues no se limita a tener creencias psicorrígidas o rígidas, sino que vale la pena que pensar que es una persona que puede admitir ciertos comentarios sin que le afecten y a pesar de que le afecten seguir con su vida sin alegar, sin pelear, sin fregar, sin agarrarse a puños. Eso es la flexibilidad psicológica. Buscamos siempre la flexibilidad psicológica. Por lo tanto, yo le invito a usted a ser flexible en muchos aspectos de su vida. Si en este momento está siendo muy intransigente con su familia, con sus amigos, con su pareja o inclusive con usted mismo. Bien, vamos a hablar de los componentes que hemos estado, pues no de los componentes, sino de los más bien de los conceptos que debemos tener presente, porque los componentes pues ya más tarde los vamos a ver, ¿vale? Que es ya, como ya lo he dicho, desesperanza creativa, clarificación de valores y difusión. Entonces, el profesor Marshall nos ha enseñado que la aceptación es una alternativa a la evitación experiencial y comprende el conocimiento y la aceptación compasiva más de material desagradable sin ningún intento de alterarlo o evitarlo. La compasión, cuando tú aceptas, entonces eres compasivo. ¿Con quién? Contigo mismo y con los demás. Eres compasivo. Sabes aceptar y admitir. Cuando tú empiezas a ser compasivo contigo mismo, la rigidez y la intransigencia empieza a disminuir. Y sin lugar a dudas empieza un proceso de flexibilidad psicológica a partir de esa compasión, ¿vale? Si tú no sabes lo que es compasión, pues puedes citar al diccionario, puedes citar inclusive a la Biblia si eres creyente, pero yo te voy a decir que ser compasivo es ser una persona completamente asequible, de tal forma que si bien siente, es capaz de pedir perdón o es capaz de mostrar inconformidad sin necesidad de herir o instalar malestar en otra persona. Ser compasivos es muy probablemente algo que nos falta hoy en día y que como psicólogos clínicos debemos empezar a incentivar en cada uno de nuestros pacientes. Ser compasivo indica que un papá deje ese estilo de crianza autoritario y empiece un estilo de crianza democrático. Ser compasivo significa un profesor que colocaba todas las veces quizzes de 6 puntos a tirar a rajar a los estudiantes, a comprender que ellos están viviendo una situación y en vez de castigarlos de esa forma, pues puede recurrir a otros métodos de pues en este caso castigo, ¿vale? En el sentido escolar. No me gusta hablar mucho del castigo, pero lamentablemente el castigo es necesario en algunas ocasiones, siempre y cuando sea llevado a cabo por un profesional y sin herir sentimientos, sin herir emociones, sin dejar huellas desagradables en los pacientes. De todas formas, quien es mucho más flexible, pues no recurrirá a ese tipo de castigos, sino a otro tipo de contingencias que le van a permitir decirle a los estudiantes, sin herirlos, que pilas acá porque no debes hacer esas cosas en clase, ¿vale? Esa es la compasión y la aceptación. Si yo voy a aceptar algo,
No tengo por qué darme tanto palo. Si yo voy a aceptar algo, tengo que ser más compasivo conmigo mismo y ser más compasivo con los demás. Si yo gané el último lugar en una carrera, yo tengo que aceptarlo, ser compasivo conmigo mismo y continuar, ¿vale? Es una competencia, no me lo tengo por qué tomar a pecho. Es aceptar lo que yo soy, mis errores, mis aciertos y sin juzgarme y sin meterme tanto puño y tanto espada, mejorar, ¿vale? Ver cómo en el sentido más humano puedo mejorar. Esa es la aceptación. Acepta que perdiste un parcial para estudiar mucho más sin necesidad de darte tanto garrote. Acepta que estás gordo sin necesidad de ser intransigente y jamás comer, aguantar hambre, porque no tiene ningún sentido. Acepta que te fue mal en el parcial para estudiar mucho más. Acepta que, por ejemplo, tienes una enfermedad y necesitas pues atención médica paso a paso, yendo a los controles para buscar alguna solución con respecto a esto, en vez de encerrarse y negarse completamente a algo, como también acepta que existen otras religiones, otros puntos de vista filosóficos, otros puntos de vista psicológicos, otros puntos de vista políticos, y en vez de agarrarte con los demás, que sería lo intransigente y lo pues rígido, ser flexible en el sentido de admitir que existen y a pesar de que no estoy de acuerdo con esos puntos de vista, no tienen por qué afectar mi vida y no me tienen por qué enojar de esa forma. Esa sería la aceptación. Cuando nosotros aceptamos, decimos, ok, lo acepto, acepto que tengo esto, esto y esto, arranca el proceso de terapia de tercera generación en el sentido de la aceptación y compromiso. Su nombre lo indica, nosotros debemos aceptar y luego comprometernos a un cambio a largo plazo, a un cambio de significado y demás, todo lo que yo he dicho, ¿vale? Estar en el momento presente, nos lo dice, se define como la conciencia continua y no evolutiva de los eventos psicológicos y ambientales a medida que ocurren en cada momento. Es estar presente constantemente, estar en conciencia continua de que yo tengo un evento y necesito repararlo de alguna u otra forma. Cuando nosotros estamos conscientes de la aquí y la ahora, empezamos a hacer aceptación, ¿vale? Yo como contexto se refiere a la conciencia de que el yo es distinto y más que la suma total de pensamientos. La gente pensará esto de mí, la gente, pero tú eres mucho más allá que eso. La gente me va a criticar por esto, por esto, por esto, pero tú eres mucho más allá que esas críticas, ¿vale? El yo experimenta como una perspectiva constante e inmutable desde la cual uno puede observar pensamientos, emociones y experiencias externas a medida que van y vienen. Los marcos relacionales explica el desarrollo de la perspectiva tomando la teoría de la mente y la empatía en términos de relaciones dialécticas. Es decir, yo, tú, aquí, allá, ahora, después. ¿Ok? Las relaciones dialécticas van a ser de alta importancia para comprender el yo como contexto y sin lugar a dudas pues va a mostrar una serie de ajustes en espacios temporales distintos, en el sentido de que si yo estoy acá y tú estás allá, entonces el dónde está, son ejercicios lógicos que de alguna u otra forma pues empiezan a firmar conciencia y a decir, ah, ok, ya entiendo. Él no estaba en X lado, sino simplemente ha estado aquí, siempre conmigo, pero pues ya lo vamos a ver. De hecho, nosotros ya lo hemos visto en videos de análisis conductual aplicado, no estoy seguro, pero pues bueno, no importa. Ese es el punto, ¿listo? El aquí y el ahora. Yo aquí, tú allá, el perro aquí, eh, yo estoy aquí ahora, luego verás este video después y así sucesivamente. Los marcos relacionales pues tienden inclusive a ser comparados o a ser relacionados con todas aquellas sí, con todas aquellas materias o temáticas sobre lógica matemática, ¿cierto? Cuando nosotros pues veíamos y o todos esos conectores, pues justamente a través de los conectores pues se pueden trabajar los marcos deícticos y pues de esta manera pues desarrollar ejercicios de yo como contexto bastante interesantes que muy probablemente veremos. ¿Listo? Comprender al yo como un contexto a través del cual surgen los pensamientos, las emociones y las respuestas fisiológicas y en última instancia pasa y proporciona cierta distancia y perspectiva, reduce el apego a las experiencias y promueve la flexibilidad del comportamiento, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos, flexibilidad constante. Valores se refieren a dominios de importancia para los individuos.
Los valores no son objetivos que pueden alcanzar, sino que son principios rectores que se piensa que motivan cadenas de comportamiento sostenidas y complejas. Muy probablemente nuestros valores nos van a ayudar a alcanzar los objetivos. Por esa razón me quiero explicar. Un valor es diferente a un objetivo es simplemente una meta, un valor es algo que me puede ayudar a acercarme a esa meta o a ese objetivo. Si bien muy probablemente los valores son aquellas cosas que apreciamos, los objetivos van a ser muy probablemente aquellas cosas adicionales que pues nos van a permitir sí, que van a permitir ser desarrollados sí y solo sí pues yo tengo contacto con mis valores. Hay autores que inclusive unen los objetivos con los valores, dado que son cosas completamente importantes para los individuos. Pero en el caso del profesor Marshall, pues muy probablemente lo separa lo que es valor y lo que es objetivo, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Y pues finalmente aquí hay algo bastante importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de las terapias de tercera generación, que es justamente saber qué paciente o qué sujeto en términos de diseños nos puede servir para pues llevar a cabo este proceso de intervención. Este es un cuadro conceptual pues también de Hayes en donde nos dice qué características debe tener un paciente perfecto y adecuado para un proceso de aceptación y compromiso. Primero, un escaso autoconocimiento, dominio del pasado contextualizado y miedo al futuro, una persona que tenga escaso conocimiento de sí misma, ¿vale? Que constantemente esté pensando en el futuro de una forma ansiógena o que constantemente esté pensando en el pasado, eso pues de alguna u otra forma la desintegra del aquí y el ahora y pues por esa razón es un paciente perfecto. La evitación experiencial, ¿vale? Que evite todo el tiempo, que escape todo el tiempo, que diga no, yo mejor me voy para este lado, o no, yo mejor le dejo de hablar, o no, tal cosa. Ese es un paciente perfecto para aceptación y compromiso, que tenga fusiones cognitivas en el sentido de tener cadenas de cogniciones o cadenas de pensamientos que sean incoherentes, que sean bastante psicorrígidos, que sean completamente rígidos, que se ha pegado al yo contextual, es decir, que esté apegado a sus pensamientos, al constante fracaso, entre comillas, de lo que es, al constante fracaso de lo que un día pues llegó a ser debido a una situación aversiva en el trabajo, a nivel sexual. A nivel sexual llegan muchos casos, por ejemplo, de hombres que digamos han tenido experiencias bastante desagradables en la cama con mujeres que los han invalidado, que se les han burlado, pues ahí hay un apego al yo contextual en el sentido de soy un fracaso, no tengo la potencia que las mujeres quieren, no tengo la longitud que las mujeres quieren, se burló de mí, me dejó ahí en bola, mejor dicho, cantidad de cosas, ¿vale? Obviamente va a ser un paciente perfecto para terapias de aceptación y compromiso. ¿Por qué? Terapias de tercera generación y aceptación y compromiso. ¿Y por qué digo terapias de aceptación y compromiso? Vale, actuación no ajustada a valores, inacción, impulsividad o evitación persistente, ¿vale? Una persona así súper impulsiva como, ay, no me joda, que no sé qué, pues obviamente es una persona rígida y hay que pues enseñarle la flexibilización como para flexibilizarlo un tricito más y pues que tenga escasa claridad de valores, es decir, que no reconozca que pues tiene cosas que le importan, que tiene personas que le importan, familia que le importa y objetivos a los cuales llegar a través de esos valores, que lo acerquen tanto a los objetivos como a sus propios valores, ¿vale? Entonces, todo esto pues va a girar en torno a la temática inicial, principal y fundamental de las terapias de tercer orden, que va a ser la inflexibilidad psicológica, ¿vale? Nosotros pretendemos que el paciente sea flexible, pero para eso necesitamos un paciente inflexible. Si bien buscamos como objetivo y prioridad la flexibilidad, necesitamos un paciente completamente inflexible para que pues con estas características lo podamos atender y obviamente pues no va a ser un proceso rápido. Recordemos que ideográficamente los pacientes van a ser constantemente un proceso individual,
¿vale? Y pues pueden tardar más, otros pueden tardar menos, pero lo importante es que tenemos una inflexibilidad que tratar a partir de la aceptación, a partir de el aprendizaje y a partir del trabajo de todos estos componentes que vemos aquí, con el objetivo de pasar de una inflexibilidad a una flexibilidad continua. Por otro lado, pues tenemos las fases de intervención. Esas las vamos a ver pronto, ¿ok? Por ahora quisiera detenerme aquí para explicar cada uno de los componentes de la aceptación y compromiso, ya lo he dicho, tanto de forma empírica como de forma teórica. Voy a arrancar con el componente o con el concepto, perdón, de la aceptación con respecto o con relación a la flexibilidad psicológica, y lo voy a hacer de una forma empírica, ya que hemos hablado de una forma teórica. Próximo video, aceptación con relación a flexibilidad psicológica a través de una actividad, a través de un ejercicio experiencial que yo mismo voy a hacer, ¿vale? Listo, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro próximo video, que va a ser el de la aceptación con relación a la flexibilidad psicológica. Chao pues, que Dios los bendiga.